Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Kerem Bürsin. Pero no cualquier cosa de Kerem, hoy vamos a explorar una de las escenas más emotivas, más desgarradoras y sinceramente, más hermosas que ha protagonizado. Prepárense porque probablemente van a necesitar pañuelos. Si eres nuevo por aquí, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde exploramos el mundo de las series turcas, las noticias de tus actores favoritos y por supuesto, análisis profundos como el que tenemos hoy. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Kerem Bürsin, el carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Lo hemos visto reír, enamorarse, luchar y triunfar en la pantalla. Pero hoy vamos a concentrarnos en un momento particular, un momento que destaca por su pura vulnerabilidad y la cruda emoción que Kerem transmite. La escena de la que les hablo pertenece a la serie Bu Şehir Arkandan Gelecek, también conocida como A Art of the City. En esta serie Kerem interpreta a Ali Smith, un joven marinero que presenció el asesinato de su madre cuando era niño y que, como resultado, sufre de amnesia traumática. Ali, criado por un mentor en un barco de carga, regresa a Estambul después de muchos años, un lugar lleno de recuerdos dolorosos y una identidad fragmentada que necesita reconstruir. La serie en sí misma es una joya, con una trama intrigante que mezcla acción, romance y, sobre todo, un viaje emocional profundo. Pero la escena que elegí, la que considero la más emotiva, se encuentra cerca del final de la serie. Ali finalmente ha recuperado sus recuerdos, la verdad sobre la muerte de su madre ha salido a la luz, y él se enfrenta a las consecuencias de todo ello. El peso de su pasado, el dolor de su pérdida, la ira que lo consume y la sensación de soledad abrumadora, todo se junta en un torbellino emocional que Kerem interpreta de manera magistral. Para ponerlos en contexto, Ali se encuentra en un lugar simbólico, la casa donde vivía con su madre antes de que ocurriera la tragedia. La casa está vacía, abandonada y llena de polvo, reflejando el estado emocional de Ali. Él camina por las habitaciones, tocando objetos que le traen recuerdos fugaces, fragmentos de una vida que le fue arrebatada. Se sienta en el suelo, acurrucado en un rincón, con la mirada perdida en el vacío. La escena comienza con un silencio casi absoluto. Solo se escucha la respiración entrecortada de Ali y el sonido del viento que se filtra por las ventanas rotas. Kerem utiliza su lenguaje corporal de manera impecable, sus hombros están caídos, su rostro demacrado, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Se puede sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Luego comienza a hablar, en voz baja, casi inaudible. Habla con su madre como si ella estuviera allí, escuchándolo. Le cuenta sobre su vida, sobre cómo ha intentado sobrevivir sin ella, sobre la rabia que lo ha consumido durante años. Le cuenta sobre el amor que ha encontrado, pero también sobre el miedo a perderlo, el miedo a repetir la historia. Lo más conmovedor de esta escena es la honestidad brutal de la interpretación de Kerem. No hay artificio, no hay exageración. Es simplemente un hombre roto, que se enfrenta a su dolor más profundo, y que lucha por encontrar una manera de seguir adelante. Se puede ver el dolor en sus ojos, se puede sentir el temblor en su voz, se puede palpar la desesperación en cada uno de sus gestos. Hay un momento particularmente desgarrador en el que Ali se quiebra por completo. Comienza a llorar, un llanto silencioso al principio, que poco a poco se convierte en un grito desgarrador. Es un grito de dolor, de rabia, de frustración, de soledad. Es un grito que te llega al alma, que te hace sentir su sufrimiento como si fuera propio. Kerem Bürsin no solo interpreta a Ali en esta escena, él se convierte en Ali. Se mete en su piel, comprende su dolor, lo vive en carne propia. Es una actuación que te deja sin aliento, que te hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la resiliencia. Esta escena no se trata solo de la actuación de Kerem. La dirección, la cinematografía y la música juegan un papel fundamental para crear una atmósfera de profunda melancolía y emotividad. La luz tenue, los planos cerrados que se centran en el rostro de Kerem, la música triste y melancólica, todo contribuye a aumentar el impacto emocional de la escena. Es importante destacar que la serie en general aborda temas muy delicados como el trauma, la pérdida, la venganza y la búsqueda de la identidad.
La actuación de Kerem Bürsin a lo largo de la serie es consistentemente excelente, pero en esta escena en particular, él alcanza un nivel de excelencia que te deja sin palabras. Más allá de la historia de Ali, esta escena resuena con nosotros porque todos hemos experimentado el dolor de la pérdida, la angustia de la soledad y la lucha por superar la adversidad. La honestidad con la que Kerem Bürsin interpreta a Ali nos permite conectar con su dolor a un nivel muy profundo. No quiero revelar demasiado sobre el final de la serie, pero puedo decirles que Ali encuentra la paz y la felicidad después de enfrentar su pasado. Sin embargo, esta escena en particular, este momento de vulnerabilidad extrema, permanece en la memoria como un testimonio del poder de la actuación y la capacidad del arte para conectarnos con nuestras emociones más profundas. Creo que esta escena es un ejemplo perfecto de por qué Kerem Bürsin es uno de los actores más talentosos y respetados de Turquía. No solo es un hombre guapo y carismático, sino que también es un actor con una profundidad emocional increíble y una capacidad única para transmitir emociones complejas y matizadas. Esta escena es un recordatorio de que detrás de cada persona hay una historia, a veces una historia llena de dolor y sufrimiento. Es un recordatorio de que todos necesitamos ser escuchados, comprendidos y apoyados en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. Y es también un recordatorio del poder curativo del arte. Las series, las películas, la música, la literatura, todas estas formas de arte nos permiten conectar con nuestras emociones, procesar nuestras experiencias y encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Así que si aún no has visto Bu Şehir Arkandan Gelecek, te la recomiendo encarecidamente. No solo por la actuación de Kerem Bürsin, sino también por la historia conmovedora y los personajes memorables que la conforman. Prepárate para reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Y si ya has visto la serie, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció la actuación de Kerem Bürsin? ¿Cuál fue tu escena favorita? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos. En resumen, la escena de Bu Şehir Arkandan Gelecek, que hemos analizado hoy es una muestra del talento excepcional de Kerem Bürsin, su capacidad para conectar con las emociones humanas más profundas y su compromiso con la honestidad y la autenticidad en su trabajo. Es una escena que te conmoverá hasta las lágrimas y que te dejará pensando en el poder del amor, la pérdida y la resiliencia. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Me encantaría saber qué piensas de esta escena en particular, o de cualquier otra actuación de Kerem Bürsin que te haya impactado. ¿Qué emociones te transmitió? ¿Qué te hizo sentir? Cuéntamelo todo en los comentarios. Estoy deseando leer tus opiniones. Y por supuesto, no te olvides de darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos que también son fans de Kerem Bürsin, y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por todo su apoyo, los quiero mucho. Hasta la próxima. Ahora profundicemos un poco más en el contexto de la serie y los elementos que la hacen tan especial. Bu Şehir Arkandan Gelecek no es solo una historia de amor y venganza, es una exploración del trauma infantil, la superación personal y la búsqueda de la identidad en un mundo que a menudo parece hostil y desolador. La serie se distingue por su ritmo pausado, permitiendo que las emociones se desarrollen de manera natural y que el espectador se conecte profundamente con los personajes. La dirección de Arbil Alostubal y Endemlar es crucial para el éxito de la serie. Su habilidad para crear una atmósfera visualmente impactante y emocionalmente resonante eleva la historia a otro nivel. La paleta de colores utilizada, con tonos grises y azules predominantes, refleja la tristeza y la melancolía que impregnan la vida de Ali. Los planos largos y los encuadres cuidadosamente compuestos contribuyen a crear una sensación de soledad y aislamiento que define al personaje. La música compuesta por Toygar Ikli es otro elemento fundamental para la atmósfera emocional de la serie. Sus melodías tristes y melancólicas acompañan a Ali en su viaje, intensificando el impacto emocional de cada escena. La música no es simplemente un fondo sonoro, es una voz que habla directamente al corazón del espectador, amplificando las emociones y conectando con el alma de la historia. Pero volvamos a la escena que nos ocupa. Uno de los aspectos más fascinantes de la actuación de Kerem Bürsin en esta escena es su capacidad para transmitir la complejidad del dolor de Ali.
No es un dolor simple y lineal, es una mezcla de rabia, tristeza, culpa y desesperación. Ali se siente culpable por no haber podido proteger a su madre, rabioso por la injusticia de su muerte, triste por la pérdida de su amor y desesperado por la soledad que lo consume. Kerem Bürsin utiliza su lenguaje corporal de manera magistral para expresar estas emociones. Sus ojos, generalmente llenos de alegría y carisma, se vuelven oscuros y vacíos, reflejando la profunda tristeza que lo embarga. Sus hombros se encorvan, como si llevara el peso del mundo sobre ellos. Su voz, generalmente fuerte y segura, se vuelve temblorosa y quebradiza, revelando su vulnerabilidad. La forma en que Kerem Bürsin se mueve en la escena también es significativa. Camina lentamente como si estuviera perdido en un laberinto de recuerdos dolorosos. Toca los objetos que le recuerdan a su madre con una delicadeza casi reverencial, como si temiera romperlos. Se sienta en el suelo, acurrucado en un rincón, como un niño perdido que busca consuelo. El diálogo de la escena también es crucial para comprender la profundidad del dolor de Ali. Le habla a su madre como si estuviera allí, contándole sobre su vida, sobre sus miedos, sobre sus esperanzas. Le pide perdón por no haber podido protegerla, por no haber podido recordarla durante tanto tiempo. Le confiesa su amor y su necesidad de ella. En un momento particularmente conmovedor, Ali le dice a su madre que tiene miedo de enamorarse, porque teme perder a la persona que ama, como la perdió a ella. Expresa su miedo a repetir la historia, a volver a experimentar el dolor de la pérdida. Esta confesión revela la profunda cicatriz que la muerte de su madre ha dejado en su alma, una cicatriz que amenaza con impedirle encontrar la felicidad. La escena culmina en un grito desgarrador, un grito que brota desde lo más profundo del alma de Ali. Es un grito de dolor, de rabia, de frustración, de soledad. Es un grito que te llega al corazón, que te hace sentir su sufrimiento como si fuera propio. Este grito es la catarsis de Ali, la liberación de la carga emocional que ha estado acumulando durante años. Después de este grito, Ali se queda en silencio, agotado y exhausto. Pero también hay una sensación de paz en su rostro, una señal de que ha comenzado a aceptar su pasado y a sanar sus heridas. Ha enfrentado su dolor más profundo y ha sobrevivido. Esta escena es un ejemplo perfecto de por qué la actuación de Kerem Bürsin es tan poderosa y conmovedora. No se limita a interpretar un personaje, se convierte en el personaje. Se mete en su piel, comprende sus motivaciones, siente sus emociones. Su actuación es honesta, auténtica y profundamente humana. Pero la escena no solo destaca el talento de Kerem Bürsin. También es un testimonio de la importancia del arte para ayudarnos a comprender y procesar nuestras emociones. Las series, las películas, la música, la literatura, todas estas formas de arte nos permiten conectar con nuestras emociones más profundas, explorar nuestras experiencias y encontrar esperanza en los momentos más oscuros. La historia de Ali Smith es una historia de dolor y sufrimiento, pero también es una historia de resiliencia y esperanza. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Es una historia que nos inspira a enfrentar nuestros propios miedos y a superar nuestras propias adversidades. En definitiva, la escena de Bu Seir Arkandan Gelecek, que hemos analizado hoy, es una obra maestra de la actuación, la dirección y la cinematografía. Es una escena que te conmoverá hasta las lágrimas, que te hará reflexionar sobre la vida y que te dejará pensando en el poder del amor, la pérdida y la resiliencia. Es una escena que demuestra por qué Kerem Bürsin es uno de los actores más talentosos y respetados de Turquía, y por qué Bu Seir Arkandan Gelecek es una de las series turcas más conmovedoras y memorables de todos los tiempos.